Tutankamón, el faraón más famoso de todos. Su tumba se encontró repleta de tesoros maravillosos, haciendo a este joven rey la sensación de un día para otro. Pero ahora, un siglo después de su descubrimiento, iré en búsqueda de la verdadera persona tras la máscara de oro, con la más reciente y reveladora investigación para contar la historia del joven rey. Revolucionarias investigaciones de ADN y análisis forenses aclararán qué enfermedades padeció en su juventud, sus desafíos físicos del día a día y secretos familiares oscuros. Gracias a 100 años de progreso científico, ahora podemos estar más cerca que nunca del joven rey. Quiero intentar comprender la verdad de Tutankamón, descubrir su mundo a través de sus ojos y también de su voz. Estoy buscando al real Tutankamón. A medida que avanzo en el trayecto, se vuelve insuperable la belleza. Cruzar el Nilo al amanecer. Detrás de mí está la antigua ciudad de Tebas, hoy en día Luxor, y a donde me dirijo es al Banco Oeste, porque allí está el Valle de los Reyes. Estoy aquí porque aquí es donde está enterrado el joven rey Tutankamón, en donde estuvo virtualmente inalterado por más de 3000 años, hasta que el egiptólogo británico Howard Carter vino a buscarlo hace un siglo. Un día en noviembre de 1922, el equipo de Carter comenzó a cavar justo aquí. Ellos descubrieron la cima de una escalera de piedras que llevaba dentro de la roca a lo que sería uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos de todos los tiempos, la sepultura de Tutankamón. Era una guarida de ataúdes dorados. Justo en el centro había uno, el cual Carter abrió de golpe para revelar el cuerpo momificado de Tutankamón con la famosa máscara de oro sólido. Si bien Carter había descubierto el oro, las riquezas y el cuerpo, no sentía que logró conocer en realidad al hombre. Dijo que su vida fue un misterio y que aunque las sombras se movieron, la oscuridad aún permanecía. Así que, un siglo después, es hora de ver si la ciencia puede ayudar a despejar esa oscuridad. Una pieza crucial que tenemos sobre la vida de Tutankamón es gracias a una cosa: la antigua ciencia egipcia de la momificación. Los antiguos egipcios pensaban que era crucial conservar los cuerpos de sus muertos en este lugar, el Valle de los Reyes, para que ellos pudieran sobrevivir la eternidad. Y si sus cuerpos, y en especial sus rostros, no estaban completos, entonces creían que perderían su oportunidad. Así que los antiguos embalsamadores pasaron siglos intentando perfeccionar los mejores métodos para conservar los tejidos. Y es por esto que tantos antiguos egipcios han sobrevivido, para contarnos su propia historia. Para comprender la verdad de la historia de Tutankamón, mostrada por su momia, me dirijo al norte. No muy lejos de la Gran Pirámide, la Esfinge y la capital de Tutankamón, está la moderna ciudad del Cairo. Hoy día residen la mayoría de las momias de la realeza. Vine al Museo Egipcio del Cairo para ver a una vieja amiga y paleoradiólogo, la profesora Sahar Salim. ¡Hola! ¡Qué agradable verte! Sahar literalmente entró en la piel de 40 momias de la realeza.
Es por aquí, entremos. Bueno, adelante. Vaya, esto es increíble. Ella fue parte de un proyecto único que escaneó, examinó microscópicamente y tomó muestras de ADN de las momias de la realeza del Nuevo Reino, incluyendo la de Tutankamón. Solo necesito un momento para colocar mis manos aquí, porque aquí es donde estuvo Tutankamón. Aquí fue en donde lo examinaste, ¿cierto? La mesa real en donde colocaron su cuerpo. Asombroso. ¿Y qué descubriste? Cuando examiné la tomografía de Tutankamón, lo más asombroso fue ver la alta calidad de la momificación del faraón realizada por los embalsamadores. Sí. Te mostraré. Sí. ¿Ok? Ok. Oh, Dios mío. Este es el perfil del rostro del rey. Asombroso. ¿Y qué es este material amarillo que se ve alrededor de su boca? Esto es un relleno colocado debajo de la piel, incluso en el mismo lugar en el que la cirugía plástica moderna lo sitúa, alrededor de la nariz, la boca y las mejillas, e incluso la sien. Así que así luciría un poco más joven. Eso es muy interesante. Así que rellenaron su rostro para que luzca más hermoso en el más allá. Los exámenes revelan que la momia de Tutankamón recibió de los mejores tratamientos faciales de los faraones que se han estudiado. Podemos ver la forma de su cráneo, pero no tenemos su voz. ¿Hay alguna pista de cómo pudo haber hablado según los estudios? Este tierno niño tiene los dientes salidos y el cielo de su boca tiene una hendidura. Esto lleva más aire a la nariz de lo usual. Así que, ¿pudo tener un ligero ceseo o una voz muy distintiva? Si Tutankamón dijera mi nombre, diría Fahar en lugar de Sahar. Así que Tutankamón pudo haber tenido un ceseo gracias a la sobremordida y un paladar hendido. Y al ser un comunicador, una función esencial para cualquier mandatario, el joven rey tenía un reto constante frente a él. Gracias a su momificación, hay mucho más que la ciencia moderna puede revelar sobre la historia de Tutankamón. En 2010, el equipo liderado por Egipto reportó que extrajeron ADN de las momias de la realeza, incluyendo la de Tutankamón. ¿Podría ayudar la genética a encontrar a la familia de Tutankamón y arrojar una luz en sus primeros años? Una inscripción implica fuertemente que su padre fue el excéntrico faraón Akenatón, quien reinó con la icónica reina Nefertiti. Pero Akenatón tuvo más de una esposa. Así que, ¿quién fue la madre de Tutankamón? Un descubrimiento aquí en la tumba en el Valle de los Reyes podría por fin revelar quién fue su madre y qué le ocurrió. Generalmente no está abierto al público, pero me permitieron entrar. Shukran. Creo que tomaré esto. Gracias. Estos son hermosos. Este es Anubis, el dios de los muertos, recibiendo a los faraones en el más allá. Es un viaje alrededor de 50 metros entre las rocas a través de las salas, con pilares y pasillos pintados, hasta llegar finalmente al santuario interior, la cámara sepulcral. Este es el sarcófago de Amenhotep II, es decir, el tatarabuelo de Tutankamón. Y toda esta tumba fue creada para él, pero no era el único que yacía aquí. En una recámara lateral oculta fueron descubiertas una reserva de momias de la realeza sin identificar, puestas allí para protegerlas de los saqueadores. Los arqueólogos nombraron a dos de ellas la dama vieja y la dama joven. Y cuando se realizó ese trabajo revolucionario de ADN en la dama joven, fue identificada como la madre de Tutankamón.
Estoy a punto de descubrir evidencia impactante sobre la niñez de Tutankamón y los secretos oscuros de su familia. Esa es una terrible, terrible herida. La niñez de Tutankamón es un misterio. Incluso la identidad de sus padres ha sido difícil de descifrar. Pero la última investigación genética nos ha dado una pista prometedora al llevarnos directamente a un cuerpo que podría ser el de su madre. Estos notables restos momificados suelen guardarse bajo llave en el Museo Egipcio del Cairo. Ella podría levantar el velo de un gran secreto de la niñez de Tutankamón. Dios mío, luce tan vulnerable, ¿no es así? Sí. Ella ha sido estudiada por la profesora Zahar Salim. ¿Qué indican tus investigaciones sobre ella? Ella era bastante joven cuando murió. Si te fijas, aún no habían salido sus muelas del juicio. Tenía quizás 25 años. Pero lo que más me impresiona es su condición. Todas estas heridas y lesiones. Esa es una herida horrible en su pecho. Esto es lo que ocasionan los saqueadores de tumbas. Esto es lo que hacen para romper el cuerpo y lograr conseguir el oro y los amuletos dentro. ¿Pero qué de esto en su rostro? ¿Es lo mismo que crees o eso le ocurrió en otro momento? Eso creímos, pero la verdad es que la tomografía reveló algo más. Reveló que esta herida ocurrió antes de la momificación. Así que eso pudo haberla matado tras haberse ahogado con su propia sangre y los huesos fracturados estarían en el tracto respiratorio también. Y eso puede ser letal. Y sabemos que la herida no ocurrió mucho antes de morir, porque la tomografía no mostró signos de curación alrededor de la misma. ¿Puedes identificar qué elemento se usó para golpearla? Porque es un golpe terrible, ¿verdad? Debió ser una fuerza de alto impacto. Y esto por lo general ocurre con una contusión, un palo y una piedra atados o una patada muy fuerte. ¿Qué crees? ¿Crees que fue un accidente o crees que fue un ataque? Luce más como un ataque. Los resultados de ADN nos dicen que es la madre de Tutankamón, ¿no es así? Sí. Ella es la madre de Tutankamón y también es la hermana de Akenatón. Ok, así que también es la hermana de su esposo. Me parece increíble que esté aquí sentada con la madre de Tutankamón, lo cual por supuesto es una experiencia única en la vida. Claramente esta pobre mujer sufrió una muerte terrible y violenta. Así que lo que nos dice esta momia es que mientras Tutankamón crecía, había problemas muy graves en su hogar. ¿Y qué hay de su padre? ¿Qué nos puede decir su historia sobre la niñez de Tutankamón? A 240 kilómetros al sur del Cairo, esta inhóspita llanura cerca de las orillas del Nilo, es donde creció Tutankamón. Hace casi 3.500 años una resplandeciente y nueva capital nació y fue construida por el faraón Akenatón, cuyo reino precedió al de Tutankamón. Akenatón y su reina preferida, Nefertiti, habían comenzado una religión nueva y radical. Ahora los egipcios, en lugar de adorar a miles de dioses, enfocaron el poder en solo uno: el dios del sol, o Atón.
Así que este es el gran dios del sol, Atón. Atón siempre fue representado así, como un disco con estos rayos que dan vida llegando a la Tierra. Y en especial aquí a Akenatón y a su reina Nefertiti. Tengo que decir que adoro esta imagen porque es tan casual e íntima. Tienes a esta pareja de la realeza jugando risueños y solo adorando a sus propias hijas aquí. Pero esta imagen de una familia feliz esconde una trágica realidad. El reinado de Akenatón no salió bien. Hubo fallas militares, la plaga se esparció y para el momento en que falleció luego de 17 años en el poder, los egipcios se cansaron de su moderna religión y se hartaron de Akenatón. La dinastía estaba en peligro mortal. Lo que pasaría a continuación sería crucial para su supervivencia y posiblemente la de Egipto también. Se ha perdido mucha evidencia de la época o destruido deliberadamente. Pudo haber existido una lucha por el poder, pero lo que sí sabemos es que tan pronto Akenatón murió, un Tutankamón de 9 años llegó al trono. Así que uno se pregunta cómo un niño como este logró sobrevivir y más aún prosperar en esa condición de caos. Y pudo haber algo que hizo más difícil la vida de Tutankamón. Las preguntas sobre su salud. Gracias a los escaneos más recientes, esto es algo que ya podemos investigar en un nivel de detalle que habría maravillado a su descubridor, Howard Carter. Caroline, esto es lo más extraordinario. La bioarqueóloga forense, la doctora Caroline Rando, me llevará dentro del cuerpo de Tutankamón para una autopsia única. Aquí estamos viendo una tomografía reconstruida de Tutankamón. Así que cuando hacen una tomografía ocurren muchos cortes en el cuerpo y mientras avanza, la computadora reconstruye esta increíble imagen en 3D, la cual vemos aquí. De hecho, significa que podemos atravesar las distintas capas del cuerpo para mirar dentro en una forma que no sería posible en un examen externo o sin tener que despedazarlo. Es tan increíble ver esto, debo decirlo. En verdad tienes la sensación que tiene un cráneo bastante distintivo, ¿no es así? Sí, así es. Aquí es donde en verdad luce increíble. Sí. Él tiene un cráneo bastante largo en comparación a los que veríamos actualmente, los cuales serían quizás un poco más redondeados o bulbosos. Ahora hay evidencia de que esta extraordinaria forma de cráneo venía de familia, así que pudo ser también endogamia. ¿Se infiere por la forma del cráneo? La endogamia entre familiares cercanos puede causar desórdenes congénitos, los cuales pasan de generaciones y pueden causar algo llamado estenosis craneal. Pero si había este grado de endogamia y esas posibles enfermedades congénitas difíciles viniendo de ella, esperaríamos de hecho que los dientes cambiaran, así que lo que ocurriría es que perderías dientes, y estos también podrían cambiar de posición y lucir extraños, así que el hecho de que en él no, posiblemente sugiera que la endogamia que observamos aquí no fue tan severa o no causara algunos problemas genéticos serios. Parecería que la salud de Tutankamón no se vio tan afectada por la endogamia como algunos aclamaban. 130 bastones fueron encontrados en la tumba de Tutankamón. ¿Eran ceremoniales o en realidad los necesitaba para caminar? Cuéntame sobre sus pies, porque se habla mucho sobre si tenía algún problema con alguno de sus pies. Parece que el pie izquierdo y el derecho lucen distintos el uno del otro, así que es un indicativo de que algo ocurría. Podemos ver que hay un arco bastante marcado en su pie izquierdo, mientras que en este pie se ve plano casi por completo, camina completamente plano. Es probable que aplicara más peso sobre su pie derecho por alguna razón y menos en el pie izquierdo. Pero lo que podemos hacer es observarlo a través de rayos X. Si nos fijamos en sus pies, más en esta área, está
algo oscura. Y eso significa que no hay mucho hueso allí, como hay en otras partes del pie. Y parece que falta la punta de ese hueso, lo que podría sugerir la presencia de alguna necrosis o que hay tejido muerto en ese hueso del pie. Si ese es el caso, debió ser muy doloroso para él. Completamente, es una posible infección, quizás algo llamado osteomielitis, es decir, la presencia de bacterias en el hueso, en la herida, y sería algo muy doloroso, a decir verdad. E incluso si no necesitara un bastón antes, algo como esto apoyaría la necesidad de tener algo para soportar el peso. Pobre chico. Si Tutankamón se veía afectado por discapacidades, nace otra pregunta. ¿Socavó esto su aceptación como rey? ¿Hay alguna idea de qué actitudes? La doctora Sofía Asís estudia discapacidades en el antiguo Egipto. Si tuvo algún tipo de discapacidad, si tuvo un pie zambo, ¿pudo ser esto un problema para los antiguos egipcios? Sorprendentemente no. Los antiguos egipcios eran muy tolerantes, así que consideraban una discapacidad como un atributo. Así que Tutankamón en ningún momento sería estigmatizado por su pie. De hecho, sería visto como especial. ¿Y por qué es algo contradictorio? No es lo que imaginaríamos. He encontrado algunos textos tradicionales que fueron escritos para niños. Y en estos textos se dice que no se burlen de los enanos, no molesten a los ciegos y traten a los discapacitados con mucho respeto y dignidad. Pensando en Tutankamón, algo que se observa de sus rasgos faciales es que definitivamente tenía una sobremordida. ¿Se consideraba un problema? Una sobremordida puede causar algunos impedimentos en el habla, pero esto no le habría afectado de forma negativa en el antiguo Egipto. ¿Crees que eso tenga que ver con actitudes religiosas de entonces? Porque en el antiguo Egipto tienes la vida que estás viviendo, el aquí y el ahora, y luego está la segunda vida, el más allá, que es tan importante, si no es que es más importante. Creo que eso es una parte vital de ello. Los antiguos egipcios no esperaban la perfección en vida. Eso estaba reservado para el más allá. Esto me ha hecho pensar en Tutankamón de una manera muy diferente. En lugar de ser un chico quizás compadecido por sus discapacidades, era aceptado por lo que él era, el rey, aunque fuera uno muy joven. A continuación, quiero saber más sobre su vida en el trono y si la investigación forense puede decirnos qué o quién fue el responsable por su trágica y prematura muerte. Él sufrió cierto impacto en el lateral izquierdo y se puede interpretar rápidamente en muerte. Durante un turbulento episodio en la historia de Egipto, alrededor del año 1300 a.C., Tutankamón ascendió al trono. Tenía solo 9 años. Muchos de los detalles sobre su reinado se han perdido, pero hasta donde sabemos, fue coronado de la manera tradicional. La coronación de Tutankamón se llevó a cabo aquí en Karnak, el complejo de templos en honor al tradicional dios Amón y la ciudad de los palacios. Primero él habría sido purificado probablemente en aceite y agua, y luego, al entrar al templo, iniciaría su transformación. Los egipcios sabían muy bien cómo dar una fiesta. Solo intenten imaginar el espectáculo aquí. Debió ser extraordinario, formidable y lleno de significado. Habría chicas bailando, haciendo volteretas y músicos. Tutankamón habría usado una serie de coronas y atuendos y llevando ornamentos y armas en representación de su poder político y también religioso. El chico solo tenía 9 años, así que podrán imaginarse la presión de la expectativa.
evento así debió tener una gran logística. Él disparaba una flecha en cada rincón del templo y mientras lo hacía, una horda de aves era liberada para probar que tenía el dominio de la naturaleza y del mundo. Pero la realidad era que tan pronto tomara el trono, la vida de Tutankamón se trataría de supervivencia, la suya y la de su dinastía. Aunque solo tenía 9 años, se esperaba que Tutankamón tomara al menos una esposa. En la familia real del antiguo Egipto, era común que los hermanos y hermanas se casaran entre sí. Esto inspirado en parte por un mito popular en donde una diosa se casa con su hermano. Pero principalmente era para mantener el poder en la familia. Así que Tutankamón se casó con su hermana mayor, Anjesenamón. Hay muchas imágenes de los tesoros en la tumba de Tutankamón que muestran a la pareja, como esta en la que están en un fabuloso trono dorado. Y ella es su reina, con un hermoso vestido plateado, y se le ve frotando su piel con aceite. Es una pintura muy íntima, y eso es apropiado ya que ellos tuvieron que tener relaciones, ya que su responsabilidad era tener un heredero para que la dinastía pudiera continuar. Y hay evidencia intrigante y trágica de la tumba de que intentaron hacer eso. 2 ataúdes del tamaño de cajas de zapatos, en cada una un bebé mortinado. Pero, ¿quiénes son? El proyecto liderado por egipcios logró extraer una pequeña cantidad de ADN, la suficiente para indicar que Tutankamón es de hecho el padre. Sus tristes muertes pudieron deberse a una unión incestuosa y, sin hijos, la dinastía estaba en peligro. Para un joven rey y su esposa, este era un mundo increíblemente desafiante con el que lidiar. Ahora Tutankamón habría estado constantemente en exhibiciones, oficiando ceremonias y manteniéndose entre la realeza. ¿No creen que es tentador poder imaginar cómo habría sonado? Pues hay algunos indicios. Hoy día hay algunas personas que aún hablan un lenguaje conectado con el lenguaje de Tutankamón, la comunidad copto. Algo de egipcio antiguo quedó preservado en el vocabulario copto. El egipcio demótico es básicamente la versión coloquial del antiguo lenguaje egipcio y se hablaba y escribía mucho, y el copto es un descendiente directo de eso. Así como algo de su música, la melodía de este himno de Pascua ha sido rastreada de vuelta hasta un canto fúnebre del antiguo Egipto, música que quizás se oyó en el mismo funeral de Tutankamón. Y ahora, por primera vez, podemos oír las palabras de Tutankamón habladas en copto. Esto es lo más cerca que estaremos al sonido del mundo de Tutankamón y posiblemente incluso a la voz de Tutankamón en sí. ¿Y qué tipo de pronunciamiento hizo el joven rey? Seguro el más importante que conocemos fue descubierto aquí, en el templo de Karnak, y se lee como una apuesta por la supervivencia política. Esto era básicamente gigantescos comunicados de prensa de piedra que publicaban las políticas y los logros del rey. Y aquí
Tutankamón no se contiene en toda esta área. Describe las fallas en el reino de su padre. Los templos de los dioses y diosas han sido abandonados, convirtiéndose en montículos llenos de maleza. Pero él hará las cosas diferentes. Y aquí escuchamos que restauró lo que fueron ruinas. Su Majestad hizo monumentos para los dioses, modelando inanimadas estatuas de oro, construyendo sus santuarios de nuevo y monumentos por los siglos de la eternidad. Es realmente fascinante porque esto nos está contando que Tutankamón no es un ineficaz niño rey, es un real estratega político. ¿Hay alguna evidencia de que el joven Tutankamón llevó a cabo sus palabras? Volví a Karnak para dar un vistazo más cercano a estos restos de 3.300 años para ver qué nos cuentan sobre él. Él es mi viejo amigo Mahmud y soy muy afortunada porque él me dejará entrar para ver este sitio arqueológico al que normalmente no podrías entrar. Muy bien, gracias, Shukran. A lo largo de este gran camino de procesión, estas esfinges fueron decoradas con la cabeza de Akenatón y su reina Nefertiti. Pero Tutankamón cambió todo eso con una gran declaración política. Derribó las cabezas humanas y las reemplazó con estas cabezas de carnero, que son el símbolo del gran dios Amón. Así que básicamente Tutankamón decía que no se preocupen, que todo volvería a estar como antes y retomarían las viejas costumbres. Parecería que Tutankamón hizo un esfuerzo para restaurar Egipto a sus viejas tradiciones. Pero por supuesto, era solo un niño y tuvo que haber dependido de la guía de líderes militares y consejeros poderosos. ¿En verdad les importaba algo lo que él quería o lo veían como un niño al que podían explotar a su favor? Hay evidencia de que quienes vinieron luego de él tomaron el crédito por sus logros e incluso borraron su memoria. Su nombre y rostro fueron borrados físicamente de los demás lugares del templo. Lo que te hace preguntarte si esas personas que él consideró amigos y aliados a lo largo de su vida lo eran en realidad. ¿Pudo Tutankamón haber sido asesinado? ¿Qué dice la evidencia? Su cuerpo momificado tiene muchos huesos rotos. Howard Carter y su equipo fueron responsables por gran parte del daño mientras investigaban la momia de Tutankamón. Este pobre chico sufrió mucho durante su vida, pero su cuerpo fue brutalizado luego de morir también. Las descripciones de cómo se sacó la momia lucen bastante brutales y creo que esta herida en particular que vemos aquí, en el torso, es definitivamente la primera excursión porque hay documentos sobre ellos desmembrando el cuerpo en pedazos. Estoy impactada por esa marca de desmembramiento que se puede ver, porque es lo que la gente hace si hay asesinatos horribles e intentan deshacerse del cuerpo. Sí, es algo traumático y pienso mucho en que el otro daño que vemos es un resultado de alar con mucha fuerza el cuerpo para sacarlo de la tumba, así que estamos hablando de varias capas. Si observamos los huesos en sí, parecen algo frágiles en muchos lugares, pero se puede ver en dónde se fracturaron las costillas. Por todo esto que nos falta una sección de costillas aquí y aquí en el brazo. ¿Vemos lo que parecen unas cortadas? De arriba hasta abajo. Pero si hago esto,
podemos ver unos desgarres superficiales justo aquí en la piel que fueron causados por arrastrar el cuerpo, por moverlo un poco. La piel de la momia es casi como papel y puede romperse con un pequeño rasguño. Es muy fácil de romper. Veamos su cráneo, porque sabes que ha habido historias sobre él siendo una víctima de asesinato, que fue atacado por un instrumento sin filo, pero ¿se puede ver aquí? Pues creo que podría haber alguna evidencia de lo opuesto. Si vemos el exterior del cráneo, notamos que luce completamente normal, completamente intacto y no hay señales obvias de trauma o nada de eso. Una de las cosas que dice la gente es que pueden ver una especie de mancha sospechosa en su cráneo, que quizás fue una hemorragia, pero ¿qué eso ocurre? es algo bastante increíble. Así que si usamos las asombrosas herramientas para disecar aquí, podremos entrar directamente a la cabeza y allí está. Vaya. Lo que podría ser un gran charco de resina. Eso es increíble. El cráneo no está lleno de sangre, sino de resina por el proceso de momificación. ¿Qué hay de los huesos de la pierna? Porque de nuevo hay una teoría sobre que tuvo un accidente en carreras de cuadrigas y contrajo sepsis. Pero, ¿qué podrías decir de lo que ocurre ahí? Si observamos sus piernas aquí abajo, podemos notar que en esta porción externa de la parte del fémur izquierdo parece haber una especie de grieta o rotura justo allí. Eso podría sugerir que sufrió algún tipo de impacto de un lado, golpeándose el extremo de su rodilla, y pudo haberla sacado ligeramente de la articulación. Se pudo haber dislocado un poco, además de causar esta gran y potencial fractura. Es muy difícil saber qué tan cerca de su muerte ocurrió. No sanó, así que no pudo sobrevivir mucho luego de esto. ¿Es posible que eso haya causado su muerte? No la fractura, pero tener alguna infección. Si la piel se rompió, pudo haber infección en el hueso. Eso pudo resultar fácilmente en una sepsis por tener una infección como esa, así que tienes una septicemia y eso se traduce en muerte. Pero es muy difícil saber la causa de muerte en un solo esqueleto de un individuo, porque podemos saber con qué murieron, pero no sabemos si eso es de lo que murieron. Ahí está el detalle. Pero hay otra posibilidad. Adentrándose en el cuerpo de Tutankamón, los científicos descubrieron ADN de otras especies. ¿Podría esto explicar su muerte prematura? Hace unos años se extrajeron muestras de los restos momificados de Tutankamón y se analizaron genéticamente, dando resultados inesperados. Dentro del cuerpo de Tutankamón se descubrió ADN que no era el suyo, ni siquiera era humano. Perteneció a un organismo unicelular llamado plasmodio, que se inyecta en el cuerpo por uno de estos. El mosquito Anófeles, el mosquito que transmite la malaria. De hecho, encontraron evidencia probando que Tutankamón habría sufrido infecciones serias en varias ocasiones. Y encontraron esto en otras momias también. La evidencia genética de malaria más antigua en restos momificados en cualquier parte del mundo. Como podrán imaginarse, este ambiente es perfecto para mosquitos, así como lo fue en la antigüedad. En especial así a nivel de inundación. Y debido a que muchas fiestas religiosas antiguas ocurrieron en el río y muchos palacios y templos se construyeron a sus orillas, hasta el mosquito Anófeles era el invitado menos apreciado para un faraón. ¿Pudo ser un mosquito la causa de muerte de Tutankamón? Pues una infección de malaria es una buena posibilidad, y si pensamos al respecto, la malaria sigue siendo una asesina hoy. Pero incluso si no lo mató entonces, una serie de infecciones repetidas pudieron debilitar al joven rey.
del millón que todos queremos saber es cómo y de qué murió Tutankamón exactamente. Pero el problema es que aún no tenemos suficiente evidencia para llegar a una conclusión. Posiblemente algunos poderosos salieron ganando con su muerte, pero no hay una señal detectable de asesinato en su cuerpo. Él resistió varias infecciones de malaria, pero la enfermedad no parece una causa de muerte. Y esa fractura compuesta de su fémur pudo haber resultado en sepsis, pero de nuevo no hay señales obvias de eso. Quizás es algo mucho más sutil. Un hombre joven con discapacidades físicas, debilitado por la malaria y tan susceptible a infecciones. Pero también hay otro pensamiento fascinante, y es que expertos creen que pudo ser un virus que lo llevó a ese estado susceptible, y solo ahora sabemos qué tan letales pueden ser los virus. La verdad es que no lo sabemos por el momento, así que es un misterio que aún permanece con Tutankamón. Pero hay otro misterio, una enorme pregunta para los egiptólogos. ¿Cómo se preservó el cuerpo de Tutankamón en primer lugar? Pues, recientemente, una investigadora danesa descifró un enorme y antiguo papiro egipcio. Esta es solo una pequeña parte, y en ella descubrió que enterrado aquí en lo profundo se encuentra nada más y nada menos que la receta para la momificación. Así que sabemos con exactitud los ingredientes usados. Son cosas como mirra, incienso, aceite de biblos, aceite de líbano y grasa de toro. Y no solo eso, esto data de la 18ª dinastía, así que es de la era de Tutankamón, así que esta es la receta para la momificación del cuerpo de Tutankamón. La investigación moderna nos está acercando más a la verdad sobre su vida y muerte. En total, esta momificación tomó 70 días. Los primeros 35 se dedicaron a remover los órganos internos y secar el cuerpo con una sal llamada natrón. Y probablemente hubo procesiones cada 4 días. A mitad de camino era la fase de revestimiento en la momificación. Se usó lino rojo empapado junto a esos fantásticos ingredientes que luego se presionaron sobre el rostro de Tutankamón para darle esta increíble suavidad a su rostro y a su piel. El rostro y el resto del cuerpo eran encapsulados en una especie de capullo protector antibacteriano. Todo el proceso se repetía cada 4 días hasta que se aplicaban las últimas envolturas. Y funcionó, ¿cierto? Es decir, tiene más de 3000 años de edad y no se ve tan mal. Luego, Tutankamón fue preparado para su viaje al más allá en un rito sagrado mostrado en las paredes de su tumba. Ese hombre a la derecha es Ay, uno de los generales y antiguo consejero de Tutankamón. Pero ahora sabemos que es un rey porque está usando esa hermosa corona azul. Y lo que no podemos evitar notar es que está cubierto en piel de leopardo. Y la razón para eso es que está cumpliendo la función de sacerdote. Está usando una hoja de sílex en lo que llamaban la ceremonia de apertura de la boca. La idea era que incluso en el más allá, Tutankamón pudiera usar su voz, que pudiera hablar con su lengua momificada. Así que ahora Tutankamón estaba listo para unirse a las estrellas en los cielos. Se descubrió una efigie del rey aquí en la tumba, y en ella había una oración escrita a Nut, la gran diosa del cosmos. Desciende sobre mí, madre.
extiéndete sobre mí para que así pueda convertirme en una de las estrellas imperecederas. Luego de una década en el trono, Tutankamón murió sin hijos sobrevivientes. Tenía solo 19 años. Siento que me acerqué más a Tutankamón en este viaje. Él es fascinante, inspirador y vulnerable. Fue el hijo de un rey impopular y es probable que su madre haya sido asesinada brutalmente. Parece que sufrió todo tipo de discapacidades físicas y tuvo que luchar para conservar el poder. Pero ahora la ciencia está revelando la verdad sobre su historia. Y debido al descubrimiento de su tumba, Tutankamón es uno de los faraones más famosos de todos los tiempos. Tutankamón vive porque aún hablamos de él. Tutankamón, gobernante de Tebas, creador de vida, como Ra eternamente.